Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos transmitiendo y les damos las gracias a ustedes por seguirnos en este nuevo proyecto que se llama A Carta Cabal. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar en sus redes sociales y poder transmitir en vivo información, porque las noticias tienen que ser escuchadas, las noticias tienen que ser analizadas. Hoy tenemos un tema que nos llama poderosamente la atención, no solamente a quienes vivimos en Colombia, sino también a las personas que ven en Colombia una situación que se puede estar tornando difícil, pero es un tema que debería llamarnos a todos a la reflexión. Vamos a hablar de la paz, del estado actual del proceso de paz. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué la paz sigue siendo tan difícil? Pero tengo un invitado especial que está con nosotros, Germán Fandiño. Él es profesional en Relaciones Internacionales, magíster en Derechos Humanos, que está con nosotros, amigo personal. Gracias, Germán, por acompañarnos. Y en principio rompamos el hielo. ¿Qué ha pasado con el proceso de paz en Colombia? Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por la invitación. No, pues en primer lugar destacar que digamos que el tema de la paz ha venido siendo un anhelo muy sentido por parte del pueblo colombiano. Y esto ha permitido que sea un objeto de instrumentalización por parte de las personas que se dedican a la vida pública. Desde los periodos electorales, desde las campañas políticas, hemos visto cuando se ofrecen de manera un poco grandilocuente y desmedida algunas expectativas de lo que puede ser la paz. Lo vimos con Gustavo Petro cuando planteó que una vez obtenida su victoria en la presidencia de la República, a los 3 meses ya no existiría el ELN porque habría firmado el acuerdo de paz. Han pasado cerca de 3 años y todos hemos visto que obviamente esto no fue así. Posteriormente nos encontramos con un concepto que nace, digamos, dentro de tantos discursos del presidente de la República, en el que habló de la paz total. Y este concepto posteriormente se materializó en una ley que se presentó en el 2022, que es la ley 2272, mediante la cual, digamos, que cobró forma desde el punto de vista jurídico y de política pública este concepto. Sin embargo, este concepto es muy vago, por decirlo de alguna manera, muy etéreo, muy gaseoso, muy difuso, porque digamos que establece la posibilidad de que el gobierno adelante diálogos de paz con dos grandes grupos de estructuras criminales. Por una parte, están los grupos armados organizados al margen de la ley, con los cuales se puede adelantar algún tipo de diálogo de carácter político. Esto aplica, digamos, para los grupos insurgentes como las guerrillas o con grupos como el Clan del Golfo, que ahora se ha venido a denominar como el Ejército Gaitanista de Colombia. Esto, digamos que ellos y las disidencias de las FARC serían como los tres grandes grupos que cabrían en esa categoría que establece la ley. Pero hay unos grupos que son bastante significativos que, digamos que han sido denominados como las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, ¿sí? Y en este segundo grupo entran todas las estructuras criminales que se dedican a la delincuencia común de una manera organizada en todo el territorio nacional, especialmente en los contextos urbanos. Entonces, Germán, pero ¿qué ha pasado? Antes de profundizar en esto, que es tan importante saber con quién se está negociando y de qué manera se va a negociar la paz. ¿Qué pasó con los acuerdos de paz? Esos acuerdos de paz que todo el mundo vio y que todo el mundo esperaba con ansias que se concretaran, que se llevaran a cabo, que llegaran a las zonas más desprotegidas, a las zonas donde hacía falta realmente esa paz, porque en los grandes centros urbanos no es en la realidad igual a la de las personas que viven en zonas rurales donde el conflicto ha sido tan fuerte. correcto. Pues digamos que inicialmente se tenían 9 mesas de diálogo en todo el territorio nacional con todas estas estructuras y adicionalmente se tenía el proyecto de trabajar con 7 mesas de paz a nivel urbano. ¿Qué ha pasado? Ha pasado una consecuencia, digamos, de un evento que se veía desde el primer momento. Y es que ninguna de estos grupos que mencioné anteriormente, ninguna de estas estructuras, tiene una jerarquía de mando unificado. ¿Qué quiere decir esto? No tienen un representante que los organice y que los aglutine y que los represente, cuyas acciones, compromisos, se vayan a ver reflejados en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, digamos, nada más en las disidencias de las FARC hay dos grandes grupos. De una parte está la Segunda Marquetalia, que ya se divide en cerca de 5 o 6 frentes.
y de otra parte, digamos que tenemos toda la estructura de alias Calarcá y toda la parte del Estado Mayor Central, que tienen una estructura también bastante particular que también se encuentra dividida en frentes. Entonces, digamos que poner de acuerdo a tantos frentes que no se han puesto, digamos, de acuerdo entre ellos mismos, es un reto mayor. Ahora, el ELN siempre ha sido un grupo armado revolucionario de carácter federado. ¿Esto qué quiere decir? Ellos tienen 30 frentes aproximadamente en todo el territorio nacional y a partir de allí se subdividen en columnas, en grupos de diferente clase. Entonces, ellos no operan sobre una estructura de mando unificado, sino que cada frente tiene una estructura de mando y finalmente cuando se confederan, cuando se reúnen para hablar, es casi como si tuvieran un mini parlamento entre ellos. Y finalmente cada comandante tiene un margen de acción y un margen de discrecionalidad que no permite que haya un acuerdo que se pueda unificar, digamos, con un criterio unificado para todo el grupo. Tendríamos que tener prácticamente 30 mesas para todos los 30 frentes. Y eso operativamente, logísticamente, conceptualmente, jurídicamente es un reto mayor para el cual el gobierno no está preparado y que no tendría ningún sentido. Porque básicamente, y para concluir esta idea, se ha abordado mucho el tema de los diálogos y el proceso de paz, pero digamos que no tenemos en este momento una ley de sometimiento a la justicia que nos permita tener reglas claras para saber qué se les ofrece y qué no se les puede ofrecer en un marco reglamentado. Pero entonces se acaba la guerrilla de las FARC, se firma un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, incluso se les otorgan garantías, algunos de ellos llegan al Congreso de la República como parte de esos acuerdos que fueron alcanzados por muchos meses en La Habana, Cuba, y que se firmaron definitivamente en un gran evento luego de una consulta popular. Pero ¿por qué entonces sigue el conflicto? Porque entonces sigue la violencia en algunas regiones? O sea, ese acuerdo de paz tan anhelado no fue el que se esperaba. Yo creo que el acuerdo de paz como tal tuvo digamos, logró consolidar el anhelo de muchos integrantes del grupo armado. Sin embargo, digamos que la forma en la que operó esta guerrilla, que digamos que tuvo cerca de 50 años de transformación histórica, inicialmente con unos reclamos y un contexto político y social particular, que digamos que en su momento para los que la formaron les dio las causas y las razones para legitimar su origen. Posteriormente va trasegando en un periodo y un contexto político y social caracterizado por el narcotráfico. Cuando entran todas las economías ilegales a formar parte de las estructuras de estos grupos armados, digamos que se desdibuja el perfil político, el perfil ideológico de estas estructuras. La plataforma ideológica y política pierde relevancia y ya nos encontramos precisamente con unos grupos armados que tienen unas actividades de economía ilegal bastante significativas, con unas rentas muy significativas frente a las cuales digamos que la codicia y el interés particular vienen a tomar una preponderancia bastante significativa para algunas personas. De allí que muchos de ellos hayan traicionado el acuerdo de paz, como alias Calarcá, que ha cobrado relevancia precisamente en estos últimos días por el asesinato de 7 militares en el Guaviare, por el cese por el fin del cese al fuego bilateral que se tenía con el gobierno nacional, porque son personas que deshonraron el acuerdo de paz. Digamos que yo creo que el acuerdo de paz tenía mucho de bondadoso, sin embargo su implementación requería un compromiso de Estado más allá de los gobiernos y la consolidación de este proceso requería de la firme voluntad de todas las partes y creo que en gran medida todas las partes fallaron. Germán, evidentemente que le falta mucho a ese proceso para terminarse de consolidar por parte del gobierno, por parte del Estado y por parte de los interesados, que serían ese grupo que quedó todavía y que de alguna manera se convirtió en algo que se conoce ahora como las disidencias de las FARC, que es completamente distinto a a lo que era el concepto inicial de esa guerrilla, ¿no? Pero el gobierno ha tratado, y hablo del gobierno actual, ha tratado de hablar de un proceso de paz total, de un proceso de negociación. Le pregunto a usted, ¿se negocia con todos esa paz o no se negocia con ninguno de estos grupos que uno ve y uno dice, ¿por qué se está haciendo esto? ¿Cuántos sapos hay que tragarse?
Bueno, yo básicamente creo que hay unos principios elementales, hay unos principios fundamentales en todos los acuerdos de paz. Hay dos principios generales, los cuales son, en primer lugar, debe haber un consentimiento de las partes. Las dos partes deben estar interesadas. Y de momento lo único que se ve es una voluntad unilateral por parte del gobierno. Entonces ahí empezamos fallando. El segundo principio general es el no uso de la fuerza. Cuando hay voluntad de diálogo para el desarrollo de un acuerdo de paz, se deben suspender de manera radical por parte de las partes el uso de la fuerza. Y en este caso, podemos ver que, digamos, que el cese de hostilidades y el amarre, digamos, de las Fuerzas Armadas de Colombia para evitar que ejerzan unos operativos militares que afecten estas estructuras criminales con el propósito de generar confianza para estos diálogos de paz, ha sido una buena intención del gobierno, bastante inocente, digamos, cándida, por decirlo de alguna manera, o torpe, para decirlo de una manera mucho más coloquial, que ha sido aprovechada desde el punto de vista estratégico, operativo, militar y económico por parte de los grupos armados. Ahora, hay cuatro principios que son específicos y que también nos rajamos en ese tema y que tienen que ver con el tema que se aplicó con los procesos de paz en el país, con los paramilitares y en su momento con la guerrilla, o que se ha venido aplicando con todo el proceso de justicia transicional, que son los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en estos casos, con estos grupos, en el concepto de la paz total, no se observa ni operativamente, ni materialmente, ni conceptualmente un adecuado anclaje de estos conceptos en estos procesos. Germán, hay una guerra definitiva contra la paz en Colombia y suena paradójico, pero hay personas interesadas o grupos interesados o hay alguna intención de que no se concrete la paz, porque desde hace muchísimos años, hablamos más de 30, de 3 generaciones que no han visto la paz en ese país. Incluso creo que me quedo corto con esa cifra, que no conocen de esa paz que deberíamos tener en un país tan grande, tan bonito como lo es Colombia. Bueno, yo creo que, y quiero retomar las palabras del doctor Mauricio Gaona, el constitucionalista que ha sido relevante, digamos, en los medios recientemente por su debate con el ministro de Justicia, quien planteaba que Colombia en este momento enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia, porque tenemos un gobierno que está anclado al siglo XX, cuando las necesidades del pueblo colombiano son del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siento que la paz en el país ha sido un tema bastante difícil de consolidar, porque tenemos estructuras de pensamiento a nivel político bastante marcadas desde una perspectiva en la que todavía hablamos del socialismo, todavía hablamos del capitalismo, todavía hablamos de la derecha, todavía hablamos de la izquierda, mientras que el mundo desarrollado ha venido avanzando y ha venido avanzando en temas de tecnología, en temas de desarrollo, en temas de productividad compartida, en temas de desarrollo y progreso humano y social a partir del conocimiento, y no desde discursos y carretas, sino desde logros fundamentales en avances de ciencia y tecnología y de inclusión en el desarrollo económico. Entonces, creo que hay muchos factores que influyen. Se ha dicho por parte del ministro de Defensa que cerca del 54% de las armas que se han decomisado a los grupos insurgentes provienen de Estados Unidos. Entonces podemos ver que hay unos actores económicos bastante interesados en siempre proveer a los grupos armados, porque esto genera una economía para ciertas empresas de carácter transnacional. También tenemos grupos políticos que han venido apalancando todos sus discursos y toda su plataforma ideológica en el odio hacia el otro, desde la derecha hacia la izquierda, desde la izquierda hacia la derecha, y digamos que en el momento en que haya paz en Colombia, en el momento en que haya un cese de hostilidades, digamos, ojalá fuera así, pero digamos desde una perspectiva idealista, todos los actores políticos tendrían que transformarse de manera radical y tener unos discursos mucho más progresistas desde una perspectiva que respete el término progresista, no desde el progresismo entendido como este concepto de izquierda radical que busca precisamente ponderar unos principios y unos valores de una agenda global, sino desde una perspectiva realmente humana y en pro del desarrollo. En el momento en el que no haya conflicto, se les acaba el discurso a la mayor, yo diría que al 95% de los políticos colombianos, porque es a partir de esta conflictividad donde han logrado consolidar su poder. Para mí, la derecha y la izquierda son dos caras de una misma moneda, que es la violencia política y social en Colombia. Germán, ¿usted cree que
la violencia ha evolucionado, ha variado en Colombia. ¿Quiénes tienen hoy el control territorial en esas zonas donde antes todo el mundo sabía esto es territorio de las FARC, esto es territorio del ELN, porque así estaba demarcado? Esto no es un secreto ni estamos descubriendo nada. Y estos son los grupos paramilitares operaban en esta zona. Ahora, ¿quién está en esos lugares donde antes estaban las FARC o quiénes son los que están ahora teniendo el control territorial en esas zonas? Bueno, con respecto a la transformación del conflicto, yo creo que el conflicto no es algo estático. El conflicto siempre se configura y se reconfigura todos los días en todos los territorios del país. Siempre van a haber disputas territoriales. Lo hemos visto, digamos, entre las mismas disidencias, hay disidencias de las disidencias. O sea, cuando uno mira los frentes que se han venido creando, uno puede entender que dentro de las disidencias han habido disidencias y a partir de allí se crean nuevos frentes y luego se pelean entre ellos. Lo propio ocurre con el ELN, lo propio ocurre entre el ELN y las FARC. Ahora el Clan del Golfo o las autodefensas gaitanistas de Colombia hacen lo propio porque todo el mundo busca garantizar un ejercicio de expansión de control y de poder y de dominio territorial. Sin embargo, a la pregunta específica de la transformación, yo creo que tenemos un ejercicio de transformación bastante significativo que viene, digamos, acompañado con todo lo que tiene que ver con las milicias urbanas. Creo que las organizaciones criminales ya no, obviamente ya no se quedaron en el contexto de la violencia sociopolítica a nivel rural y del control del territorio para la siembra, cultivo, producción y comercialización de la droga. Creo que ya digamos que los entornos urbanos han venido adquiriendo una complejidad bastante significativa y el uso de las herramientas de la información, la tecnología, las redes sociales, también se ha vuelto un frente de guerra bastante significativo. Encontrar estructuras criminales que han utilizado, digamos, el uso de bots, el uso de diferentes herramientas de carácter tecnológico para crear y generar olas mediáticas en favor de una idea o en favor de otra, para garantizar, digamos, una transformación cultural y una idea y una percepción en la masa, en la mayoría de las personas, sobre lo que se quiere influir, sobre lo que se quiere incidir, ha transformado el conflicto y yo creo que tenemos un escenario de conflictividad frente al cual la inteligencia del Estado no ha estado preparado. Creo que, digamos, que los entornos urbanos, lo que pudimos ver con lo del paro nacional, las afectaciones que se presentaron, digamos que toda esta activación de los jóvenes en unos procesos políticos en los que cuando se les pregunta en las calles por qué están protestando, pero no saben decirlo, sin embargo ejercen un activismo político bastante significativo en el ejercicio de la protesta social, es el resultado de una reconfiguración de carácter cultural que se basa también en el tema del fortalecimiento de las guerrillas desde el contexto urbano y el uso de las plataformas tecnológicas que también ayudan a consolidar este tipo de ideas. Ahora, le pregunto que parece sencillo, pero sé que va a ser compleja la respuesta. La llamada paz total que ha liderado el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿es una solución o es una ilusión? Es completamente una ilusión. Yo creo que uno tiene que ser muy serio en los temas de política pública y toda, digamos, la política pública es un concepto que aglutina, digamos, todo lo que tiene que ver con los objetivos del Estado para dar respuesta a un problema público. Entonces, a partir de allí, se tienen que hacer un ejercicio de planeación y de gestión de todos los componentes que tienen que ver con lo público, desde el recurso financiero, desde el recurso humano, desde los recursos y la adaptación del andamiaje normativo e institucional para lograr la solución a estos problemas públicos. La paz total es un discurso que digamos que no logra aterrizarse, no logra anclarse en un contexto y en una realidad nacional en la cual digamos que los grupos armados organizados no tienen ninguna voluntad y no la van a tener hasta tanto el Estado no se muestre lo suficientemente fuerte para someterlos. Es una realidad que puede sonar un poco fuerte, pero es el pragmatismo y es lo que se ha presentado. Si un grupo armado factura mensualmente o anualmente, por decir algo, 1.000 millones de pesos o digamos 100 millones de dólares y encuentra en ese ejercicio del control territorial, en ese ejercicio de las economías ilícitas, una forma rentable de sacar adelante sus proyectos de vida, de todas las estructuras, desde los comandantes hasta los mandos medios, hasta los más nuevos, digamos, en las estructuras criminales. Es muy difícil que vayan a encontrar un incentivo en un acuerdo de paz o en, en la construcción de unas condiciones
que no les permita tener las mismas ventajas y los mismos privilegios. Porque nosotros siempre hablamos del ejercicio de la violencia, de los muertos, de los combates, pero detrás de esto hay personas que se están enriqueciendo de una manera bastante significativa, que tienen a sus hijos por fuera del país, que manejan una inteligencia mucho más desarrollada y que ya no son como los narcotraficantes de hace muchos años como Pablo Emilio Escobar Gaviria, que cobraban un protagonismo bastante significativo y que eran ostentosos con su dinero. Ahora tenemos un nivel de narcotraficantes mucho más estructurados, mucho más serios, por decirlo de alguna manera, en el manejo de los recursos, que viven en la sombra. Y yo creo que es allí en donde no hemos podido llegar como Estado para garantizar, digamos, el desmantelamiento de todas las estructuras criminales. Y llegar a esas Ahora, estructuras criminales con este tipo de discursos realmente es un tiro al aire. usted es experto en derechos humanos, usted ha trabajado muchísimo sobre el tema. ¿Cómo afecta la falta de implementación de la paz en comunidades, sobre todo en las más vulnerables? Bueno, yo creo que cuando se genera un acuerdo de paz, el Estado como tal genera una expectativa bastante grande sobre la cual se puede construir una confianza que permita a los habitantes de todo el territorio nacional creer en el Estado, creer en la ley, creer en la prevalencia del orden constitucional y en el monopolio del uso de la fuerza y de las armas. Sin embargo, cuando no se implementa un acuerdo de paz de una manera adecuada, lo que se hace es abrir espacios precisamente para deslegitimar este tipo de diálogos y de acuerdos de paz desde una perspectiva íntegra. Y lo que se hace es abrir el espacio para lo que ha venido pasando en Colombia durante los últimos años, y es instrumentalizar los acuerdos de paz como estrategias de guerra. Finalmente resultan siendo estrategias de guerra que, pensados en el corto, mediano y largo plazo, son un paso más para seguir avanzando en el fortalecimiento de las economías ilícitas, de las estructuras militares, de las estructuras políticas, del fortalecimiento en las bases, para seguir avanzando en los propósitos de consecución de poder. Entonces creo que es un mal mensaje el que se envía cuando no se cumple la palabra, cuando no se cumplen los acuerdos, tanto por parte del gobierno como por parte de los firmantes que han formado parte de grupos ilegales. Sí, le iba a comentar algo que me parece importante que destaquemos en esta entrevista, Germán, y es que tiene que ver con eh, realmente si no hay justicia social, si no hay cambios sociales profundos, ¿qué papel juega la desigualdad que hay entre las sociedades en Colombia en la perpetuación del conflicto armado? Bueno, yo digamos que eso forma parte de un concepto que ha sido bastante debatido, que tiene que ver con esto, a lo que los sociólogos y muchos analistas de política criminal han denominado criminalizar la pobreza, ¿sí? Que viene a ser algo bastante polémico, que es decir, si una persona no tiene oportunidades o no encuentra unas oportunidades que satisfagan sus expectativas, luego entonces encuentra legitimidad en caer en las economías ilícitas y en las economías ilegales y en el accionar delictivo. Entonces digamos que ahí creo que hay un nivel de riesgo muy alto, ¿sí? Creo que el tema del desarrollo político, el desarrollo social y el desarrollo económico son la clave para la construcción de un país en paz. Creo que no se puede entender, digamos, la construcción de paz solamente como el monopolio de las armas y la derrota política y militar de los grupos y de las organizaciones violentas, sino que ese es uno de los resultados de un Estado fuerte. El Estado fuerte no solamente es un Estado que tiene un aparato militar bastante fuerte, con una presencia territorial de las tropas de tierra, mar y aire y sumados a la Policía Nacional. Digamos, eso es muy importante y forma parte de lo que es la fortaleza de un Estado para garantizar un país con condiciones de desarrollo. Sin embargo, las posibilidades de orden económico, de orden político, de desarrollo académico, de desarrollo social y de desarrollo profesional tienen que formar parte de una estructura de propuesta de cambio y de transformación del país. Bueno, cuénteme una cosa. ¿Qué acciones tiene que implementar el gobierno nacional, el Estado colombiano, para que se empiece a forjar esa paz y que sea sostenible? Esto ya es un poco analizando lo que podría ser basado en lo que hemos comentado, que hasta que no se resuelvan muchas cosas, pues no se puede empezar a ver la paz. Pero ¿qué hay que empezar a hacer?
Bueno, yo creo que hay un tema que ha sido bastante polémico y que se ha dejado de lado, pero creo que está muy pendiente el tema de la reforma a la justicia. Garantizar el imperio de la ley, garantizar que la constitución política, el código penal y todo el ordenamiento jurídico no sea letra muerta, es la primera tarea. Un país en el que la justicia se sienta, se haga valer, en el que no haya la impunidad del 95% de los hechos de carácter penal ni de carácter administrativo, es un punto fundamental para empezar a avanzar en este ejercicio. El hacinamiento en las cárceles, la falta de políticas serias de rehabilitación, la falta de un sistema de justicia que realmente condene y que no sea tan permisivo con los criminales y con las personas que en algún momento generan una afectación para la vida y los bienes de los demás, es el punto de partida. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran debate de carácter político, de carácter filosófico y de carácter de derecho penal que estamos pendientes de dar, que no se ha querido dar, que cuando se ha querido dar, digamos que se busca evitar muchas veces para no ser impopulares, pero creo que estamos en un momento en el que la política y la filosofía restaurativa, mediante la cual se busca entender a los criminales desde una perspectiva compleja de desarrollo político y social, ha permeado, digamos, de manera bastante significativa todo nuestro ordenamiento, afectando la aplicación de justicia y, digamos, que premiando a quienes transgreden la ley. Germán, ya para concluir, ¿cómo ve usted personalmente la paz en Colombia, analizándolo también desde el punto de vista de cómo nos ven en el mundo entero, tratando de conseguir la paz, viendo cómo se negociaron unos acuerdos de paz y hoy en día estamos en esta situación? Pues yo creo que estamos en este momento en un ejercicio de un gobierno bastante errático, en el cual digamos que se ha relativizado el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley. Creo que ese ha sido un problema de muchos mandatarios a nivel nacional, a nivel territorial, y es el cumplimiento discrecional de la ley. Entonces, digamos que si llega un mandatario de una tendencia política, va a aplicar la ley matizando el cumplimiento de ciertos aspectos y relativizando otros. Creo que como Estado deberíamos tener una unidad de criterio, como la pueden tener, digamos, gobiernos como los de los Estados Unidos, en el que indiferentemente de que llegue un demócrata o de que llegue un republicano, se sabe que la política exterior del país siempre va a estar orientada a hacer prevalecer la grandeza y los intereses de los Estados Unidos. Esto entendido desde los intereses políticos, los intereses comerciales, los intereses diplomáticos de su país. Y podríamos decir mil cosas en contra, pero digamos que las pruebas están allí. Obama activó, todas las operaciones militares y de fuerza, de aplicación de fuerza letal que fueron necesarias para mantener y garantizar que prevaleciera el orden mundial en el que Estados Unidos tenga una actitud preponderante. Ahora, traslapo este ejemplo para Colombia. En Colombia la paz no ha tenido un discurso de carácter homogéneo. Posteriormente se empezó a relativizar con las FARC y fueron muchísimos más laxos. Entonces creo que no hay unidad de criterio y nos ven como un país que no tiene claridad de su rumbo y en el cual digamos que no hay una política de Estado seria en materia de construcción de paz, sino que todo depende de los vaivenes del gobierno nacional. Germán, le agradezco muchísimo, enormemente, que haya dispuesto de su tiempo para podernos atender el día de hoy, de darnos sus conceptos que son tan importantes, sobre todo cuando uno tiene la libertad de poder expresar y decir cosas y de plantear escenarios donde el fin único es mejorar los niveles de calidad de vida de los habitantes del país, pero también mejorar algo que es tan importante como es la paz, sobre todo en las zonas vulnerables. Sus palabras finales. Mauricio, pues agradecerle por este espacio y hacer una invitación a todos los televidentes para que en este proceso electoral que ha iniciado con la inscripción digamos, con el inicio del año del calendario electoral, con algunas inscripciones y que va a iniciar, digamos, que formalmente hacia noviembre, diciembre, con la elección de las campañas para la elección de Senado y Cámara de Representantes y posteriormente para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Hagamos un ejercicio de nuestra condición de ciudadanía de manera responsable, que evitemos, digamos, este ejercicio de la polarización vacía de conceptos, que hagamos un ejercicio de elección bastante serio y riguroso, así como lo haría cualquier
encargado de talento humano que no le suelta la mejor empresa del país a cualquier persona porque hable bonito, sino que miremos capacidades, miremos historial de vida y hagamos un ejercicio de elección responsable porque de nuestra elección depende el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, el devenir de una nación y significativamente tenemos un rol importante. Los ciudadanos no somos un actor pasivo, sino un actor, valga la redundancia, un actor activo que tiene responsabilidad en la construcción y en el devenir del país. Hoy somos responsables de lo que está pasando por las elecciones que tomamos en el pasado y es el momento de tomar las decisiones adecuadas para construir un mejor presente y un mejor futuro. Me suena, lo veremos por allí. Sí, señor. Muchas gracias. Germán Fandiño, muchísimas gracias a usted por este tiempo. Amigos, como siempre le decimos, nosotros ponemos el tema, ustedes son los que sacan las conclusiones finales de esta conversación. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad.